Las plantas pueden ser masculinas y contar con pistilo o ser femeninas y contar con estambre, o pueden ser hermafroditas. Estas se reproducen por medio del proceso de polinización. Dependiendo de su sexo, las plantas pueden autopolinizarse si cuentan con ambos sexos, pero lo malo de esto es que no hay diversidad genética, mientras que cuando tienen sexo diferenciado se da la reproducción cruzada. En la reproducción cruzada pueden existir dos tipos: la anemofilia, que es el proceso de polinización por el viento. En este, muchos granos de polen se pierden, y es un proceso propio de especies que constituyen poblaciones densas en formaciones vegetales monoespecíficas, en donde son las especies dominantes del ecosistema. Solo así puede ser eficaz la polinización por medio del viento. El segundo proceso es la entomofilia. Es la polinización por medio de vectores, como lo son los insectos. Por medio de este proceso hay una mayor eficiencia y precisión, ya que menos polen se pierde. Además, se produce una gran diversidad genética debido a la mezcla del polen diverso. Existen muchos tipos de vectores, como las abejas, polillas, moscas, avispas, cucarrones y mariposas. Muchos vertebrados también son fundamentales en la polinización, como los murciélagos, los mamíferos que no vuelan, como los monos, roedores y ardillas, y las aves, como los colibríes y los loros. Para reproducirse, la mayoría de las plantas con flores dependen de un tercero que transfiere el polen de los órganos vegetales masculinos a los femeninos, como la flor de la tomatera, por ejemplo. Requiere una sacudida violenta. Los agricultores han probado muchas maneras de sacudir el polen de la flor tomatera, pero el método más efectivo es el abejorro. Este se pega a la flor agitándose ferozmente mientras se alimenta, con lo que desprende una nube de polvo que se adhiere a su cuerpo. Luego llevará las partículas a la siguiente flor. Esto se denomina polinización vibrátil. Todos los polinizadores, tanto los insectos como los animales vertebrados, visitan las flores porque necesitan algo para sí mismo. Este puede ser néctar, polen o ambos. Durante su visita, el polen se pega a su cuerpo y después puede caer accidentalmente sobre el estigma, bien de la misma flor o bien de otra. Los insectos han modificado sus estructuras para poder realizar mejor su función, como es el caso de las abejas. Estas están modificadas para recolectar el polen. Poseen cepillo en las patas anteriores y centrales. Por medio de este, recolectan el polen atrapado en los pelos del cuerpo y lo depositan en el peine de polen presente en las patas posteriores. Además, cuentan con la aurícula, que es la empaquetadora de polen. Se carga de prensar el polen dentro del cesto cuando la pata es flexionada hacia atrás, para así facilitar su transporte. La polinización es un servicio crucial que depende en gran medida de la simbiosis entre especies, entre la polinizadora y la polinizada. En muchas ocasiones es el resultado de intrincadas relaciones entre plantas y animales, y la pérdida o disminución de cualquiera de ellas repercutirá en la supervivencia de ambas. Las plantas con flores, de las que hay más de 240.000 especies, han coevolucionado con sus polinizadores, por lo que han desarrollado perfumes agradables y colores brillantes para atraerlos con la promesa de una buena comida. Las superficies florales, al igual que los sistemas de transporte de los animales, son muy variados, desde tubos y gargantas hasta apéndices, cepillos y espolones. Basta combinar las partes de los animales y vegetales adecuadas, como lo ves en esta foto, esta mariposa con esta flor, y el polen llegará a su destino. Los polinizadores proveen un servicio ecosistémico esencial: la polinización. Este es aproximadamente el 80% de todas las plantas con flor son polinizadas por animales. Este proceso nos permite contar con una amplia variedad de alimentos, principalmente de cultivos hortícolas. Los polinizadores como las abejas, las aves y los murciélagos inciden sobre el 35% de la producción agrícola mundial, aumentando el rendimiento de 87 de los principales cultivos de todo el mundo.
De acuerdo con la evaluación de los ecosistemas del milenio, los polinizadores es uno de los servicios de regulación esencial para la producción de gran parte de los alimentos del mundo. El 70% de los principales cultivos alimenticios para los seres humanos incrementa la producción de frutas o semillas con polinización animal. El valor monetario de esta contribución se estima en 153 billones de euros al año a nivel global. Sin los polinizadores perderíamos uno de cada 3 bocados de comida que consumimos los humanos. Mantener la diversidad de plantas y polinizadores también significa mantener la diversidad de alimentos. Entre los principales cultivos colombianos de exportación, dependientes de los polinizadores silvestres, están el banano, el cacao, la palma aceitera, el café y muchas flores. Y en la producción de consumo interno está el mango, aguacate, chontaduro, papaya, guayaba, entre otros. La producción de cacao depende por completo de un pequeño mosquito propio de las selvas tropicales, por lo cual el diseño agroecológico de los cultivos para mantener su hábitat constituye el factor más importante para garantizar volumen y calidad en la producción. Los factores que amenazan a los polinizadores incluyen la pérdida y fragmentación de hábitats naturales, los disturbios causados por pesticidas y herbicidas, la dominancia de monocultivos, la propagación de patógenos, virus y parásitos por prácticas productivas y comerciales, la introducción de polinizadores y plantas no nativos que generan competencia desfavorable y finalmente el cambio climático. Indirectamente, si no hay polinización cruzada o adecuada o se reduce de manera sustancial, tampoco hay regeneración de la vegetación natural y la salud de los ecosistemas se deteriora con riesgos adicionales para el bienestar humano. Bosques empobrecidos se hacen susceptibles a plagas y reducen su capacidad de regulación climática e hidrológica. Si los polinizadores siguen disminuyendo drásticamente, se perderá una proporción sustancial de la flora mundial. Además, su continua disminución amenaza la producción de cultivos mundiales, conllevando un grave riesgo para los alimentos que dependen de los polinizadores, como semillas y frutas. El cambio climático está provocando grandes alteraciones en los procesos de polinización. A medida de que suben las temperaturas, los límites del sur de muchas especies de abejorros norteamericanos y europeos los obligan a desplazarse hacia el norte. Pueden migrar hasta 300 kilómetros en algunos casos. El proceso de polinización es vital para el ser humano y todo el ecosistema. Conscientes de que su debilitamiento se debe a nuestra causa, la mínima responsabilidad que se debe tener es evitar su decadencia. En la ciudad se pueden hacer jardines y parques más amigables para los insectos. Al seleccionar las plantas adecuadas, como lo son la lavanda, la mejorana y las variedades abiertas de dalias, son muy buenas para los insectos. Todos podemos darle la mano a las abejas plantando las flores correctas para así darles el alimento que necesitan. En el campo, la exposición de los polinizadores a los plaguicidas se puede disminuir mediante el uso de otras formas de control de plagas. Además, se puede adoptar técnicas agrícolas ecológicamente amigables, como plantar tiras de flores para aumentar el número de insectos polinizadores. Los agricultores deben fomentar la fauna autóctona alrededor de los cultivos para ayudar a resolver los problemas de hábitat. Se debe intensificar lo que crece alrededor de las granjas de cultivos, a los lados de las carreteras y caminos e incluso en los aparcamientos de la maquinaria agrícola. Además, plantar setos e islas de plantas autóctonas que florezcan en diferentes épocas del año y cultivar múltiples especies de plantas en lugar de practicar el monocultivo. Si acabamos con esta variedad, vamos a perder muchas plantas y además, entre ellas manzanas, melocotones y gran variedad de frutas. Como dice la bióloga Claire Kremen, no nos vamos a morir de hambre, pero sin aves, ni abejas, ni murciélagos, ni mariposas. Lo que comemos e incluso lo que vestimos tendría que limitarse a unas plantas que transfieren el polen por otros medios. En cierto sentido, nuestras vidas estarían a merced del viento.